¿Qué tal, Mayelson? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo cordial, Brayton. Agradecerte la entrevista y voy a absolver o tratar de dar respuestas a todas las preguntas que me formules. Claro, pero habría que aclarar que este no es un cuestionario, ¿no? De lo que se trata básicamente es de poder dialogar, ¿no? De poder conversar algunos aspectos, básicamente que la gente pueda conocer cuáles son tus planteamientos personales en tus situaciones de la vida en particular y también cómo es que tú te desempeñas socialmente. Cuéntanos un poco sobre ti, Mayelson. Eres satipeño, ¿verdad? Sí, bueno, he nacido en Satipo. Mis padres también son 100% satipeños. Ambos han nacido acá. Me he desarrollado en el nivel inicial en el 140 y primaria, secundaria he pasado por el Colegio Divino Niño Jesús, también el Manuel González Prada, que ahora es el PAMER. Esa ha sido mi etapa de educación básica y ya la superior lo he cursado en Lima. ¿Pero la secundaria dónde estabas? ¿En Satipo o en Lima? En Satipo hasta cuarto año de secundaria y culminé en Lima, ¿no? ¿En qué colegio estudiaste acá? En el Divino Niño Jesús. Pero, ya, ok, era Divino Niño Jesús. El local estaba creo que frente a Computec, ¿no? Correcto, el que está por la plaza principal. ¿Y de ahí en Lima en qué colegio estudiaste? En uno católico que es Nuestra Señora del Camino. Ya. Y ahí culminé, ¿no? Un colegio particular. Ah, ok. ¿En qué distrito? En Ate, Salamanca. Normalmente cuando una persona viaja a la capital, siempre suele suceder un choque entre lo que vive en el momento digamos, de la primaria, secundaria. Tú has hecho amigos acá, pero cuando vas a Lima, todo eso cambia. Para empezar, Lima es una ciudad muy grande, muy grande. Y para trasladarse hay que utilizar ya transporte urbano, ¿no? Llámese micros o taxis. Pero ¿tú tuviste algún problema con eso? ¿Tuviste alguna dificultad en ese cambio que hay de pasar de la secundaria o de un colegio a otro que está en la capital? Sí se llamaría el choque, ¿no? No tanto porque yo ya en vacaciones anteriores iba a Lima, a veces a trabajar, otro a realizar acciones recreativas. Y antes de ingresar al colegio en las vacaciones ya iba a lo básico, los supermercados, a visitar a algunos familiares. Al inicio me acompañaban mis familiares, ¿no? Para que se me haga más fácil. Pero sí, siempre hubo algunas complicaciones por la vida ajetreada de Lima. ¿Qué tipo de complicaciones? Bueno, las complicaciones son de carácter social, ¿no? Satipo, una provincia con poca población, como mencionas, e ir ya a un tumulto, ¿no? Donde no saludas a nadie, parece que todos son tus enemigos, ¿no? De repente quizás más bien indiferentes, ¿no? Sí, o sea, es como que cada uno vive su mundo, su vida y no le importa a nadie más ni nada más tampoco. Sí, porque en la urbanización que vivía no me saludaba ni con el que vivía al costado, entonces era algo raro, ¿no? A comparación de acá que por donde sea, ¿no? Podrías saludarte o conversar con alguien. Y luego pasaste a la universidad, eso lo estudiaste en Lima, dices, ¿no? Sí. ¿En qué universidad te estudiaste? Yo he estudiado en la escuela de Sencico, Ya. que tenía un convenio en ese momento con el Instituto CEGEP de Canadá. Ahí he estudiado la carrera de geomática, una carrera de 4 años, la cual me he logrado desenvolver en diferentes instituciones, ministerios,
hasta mi vuelta a Satipo, ¿no? ¿En qué consiste la geométrica? La geomática es una carrera que... Geomática. Geomática. Que ingresa al Perú el 2009. Exclusivamente la carrera es introducida por el gobierno canadiense para que profesionales se desarrollen más que todo en la actividad minera. Nosotros, nuestra certificación, como les señalo, es válida tanto en Perú como en Canadá, y es una de las pocas escuelas que tiene la combinación de que está certificado por el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿pero qué hace un profesional de la geométrica? La geomática fusiona la geografía con la informática. Desde el levantamiento de información en campo hasta un usuario final. Uno de los productos emblemas de la geomática es, por ejemplo, el Google Earth o el Google Maps. Okay. ¿Por qué? Porque antes se hacía cartografía o geografía de manera convencional, ¿no? Pero ya a estos tiempos se necesita información geográfica para que las empresas puedan tomar decisiones más de manera geolocalizada, y ya se escuchan términos como el geomarketing, ¿no? O ya viendo un tema macro, la geopolítica. Entonces, a pesar de que en el Perú es nuevo, la geomática ya lleva como 10 años. También es un tema reciente. Les comento que a nivel de Sudamérica o de América, solamente existe en México, bueno, en Canadá, y a nivel de Europa, en España y en Suiza, ¿no? ¿Qué te impulsa a ti a estudiar esa carrera? Sinceramente, cuando voy a Lima, yo trabajaba en topografía, en cartografía, hacía levantamientos topográficos. ¿Con quién trabajabas? Con un familiar, con un tío. Okay. Y de esa manera yo solventaba mi colegio. ¿Él te daba como una propina o algo así? Sí, estudiaba en particular, pero yo me solventaba mis estudios. Cabe señalar de que yo desde los 15 años soy una persona independiente económicamente, ¿no? Entonces, ya como estaba arraigado a ese rubro, el familiar me comenta de esta carrera que estaba insertándose en Perú, y es donde yo postulo y logro ingresar, ¿no? Y bueno, es en base a esta carrera donde yo trabajo en el Instituto Geográfico Nacional, que pertenece al Ministerio de Defensa, y ahí adquiero mayores conocimientos sobre la planificación y nuevamente la geopolítica a nivel del Perú, ¿no? Y ahora, tú te desempeñas ahora como... ¿Cuál es la denominación que adquiere el profesional que estudia esta carrera? Nosotros somos geomáticos. Geomáticos. Sí. ¿Y qué tal es la bolsa laboral para este tipo de profesiones? Muy buena. ¿Por qué? Porque se ha logrado desplazar a profesionales como los geógrafos, tanto ingenieros geógrafos, los mismos geógrafos, por ya la aplicabilidad de herramientas, software, más a la vanguardia que te exige el mundo, ¿no? ¿Y acá en Satipo tú trabajas en eso o tienes la necesidad de buscar alguna actividad extra, digamos, para poder... Sí, cuando el 2015 vuelvo a Satipo, comencé trabajando en la Municipalidad Provincial de Satipo. ¿Pero como geomático? Sí, en la subgerencia de gestión y planificación. Y desde ahí también en Pangó he trabajado en diferentes municipalidades, ya como profesional, ¿no? Entonces, no he tenido impedimento. En Lima igual, ya desde los 18 años de estudiante ya iba ejerciendo, ¿no? Pero cuando una vez se hizo un curso en Junín sobre el INI, ¿no?
era el único geomático a nivel de la región Junín. Entonces, es una carrera que tiene pocos titulados, pero... La necesidad, digamos, es bastante sí, apremiante. hay bastante demanda, ¿no? ¿Por qué decides tú regresar a Satipo? ¿Qué es lo que te mueve a ti volver de la capital a esta ciudad? Bueno, cuando yo estaba en Lima, en el Instituto Geográfico Nacional, hubo un proyecto BRAEM y se hizo la cartografía de todo el BRAEM, que incluía toda la provincia de Satipo. Ya. Entonces, para planificación, no solamente militar, se tiene que entender de que el desarrollo tiene que ser multidimensional, ¿no? Entonces, esta cartografía también podía servir para fines de desarrollo, tanto vial, de infraestructura, etc. Y yo decía, ¿cómo se va a dar uso? ¿No? Entonces, yo me acuerdo que llego, le comento a algunos conocidos de que hay esta cartografía y sería bueno utilizarla. De esa manera es donde yo contacto con la provincia, con la municipalidad. Pero siempre existió esas ganas de poner en práctica todos los conocimientos, ¿no? Que se había adquirido. Más aún que yo egresando llevo un diplomado en administración de municipalidades en el CAEN. Ya. Entonces, y veía también lo interesante que era la administración municipal. Entonces, ocurre eso, ¿no? Vuelvo por esas ganas de aplicar todo lo que aprendiste, obtenido, ¿no? lo haces acá en Satipo. Sí. Ahora, tengo entendido que tú asumiste y ahora mismo eres presidente de la Asociación de Jóvenes de Satipo, ¿verdad? Correcto. Y haces tu paso por la universidad, luego finalmente vienes a Satipo, regresas. ¿Cómo así decides asumir ese reto de conducir una asociación que ha logrado posicionarse, digamos, en la provincia? Sí, bueno, en ese trance de venir a Satipo, yo comienzo la carrera de Derecho. ¿Dónde estudiaste Derecho? Actualmente estudio en la Universidad Autónoma de Ica. Ya. La carrera. Comienzo a indagar porque el derecho te exige bastante lectura. Entonces, veo que había un voluntariado, por ejemplo, en el Poder Judicial. ¿En Satipo o en Ica? A nivel de Lima, ¿no? Te estás estudiando para la Universidad Autónoma de Ica, pero sí. ¿En Lima o en Ica? En Ica, ¿no? En Ica, sí. Ok. Entonces, ¿cómo era? Daba esas facilidades, ¿no? De los sábados y domingos, ¿no? Entonces, podía estudiar, pero vuelvo a Satipo, ¿no? Entonces, todos los fines de semana me iba a estudiar. Y en esos voluntariados, comienzo a buscar voluntariados. Y en el Ministerio de Educación había un diplomado sobre agente de cambio, gratuito. Y estoy revisando las bases y decía de que tenía que formar parte de una organización juvenil. Okay. ¿Ya? En ese momento trabajaba en la Municipalidad de Panguá. Pero no formabas parte de ninguna organización juvenil. No, entonces... No cumplías ese requisito, digamos. No, porque... Para serte sincero, en ese momento me movía a nivel de mi rubro, mi ámbito laboral, ¿no? Pero no estaba muy abocado al tema dirigencial, ¿no? Claro. Entonces, hay esa oportunidad y yo les comento a algunos amigos, leo las bases y te decían una organización juvenil tiene que ser mayor de 3. Y yo, 5 amigos sobrados, ¿no? Tampoco no era muy social. Y comienzo, o sea, a unos amigos le llamo, hay que inscribirnos, va a haber un diplomado gratis, ¿no? Y comienzo. Y como ya estaba estudiando Derecho, veo que podríamos, o sea, había visto que no había una organización así formal, ¿no? Podría ser un estatuto o algo, ¿no?
para ser más formal, porque en las bases también te pedía que sea, te pedía alguna documentación. Pero no necesariamente inscrito en registros públicos. No. Okay. La cosa que avanzo con iHopes, o sea, el nombre, el esquema, porque te pedían una página web y la página web te exige un loguito, claro, un nombre, algunas actividades, ¿no? En conclusión, se crea iHopsa y en todo ese lapso se me pasa el tiempo y nunca me logro inscribir en el diplomado. Y eso es algo anecdótico, ¿no? Porque vas por un objetivo, claro, y terminas logrando otro. Sí. Entonces, inicia iHopsa. ¿En qué año fue el eso? 2018. 2018. Justamente la fundación es el 26 de marzo, que coincide con la creación política, la fecha de creación política de nuestra provincia y algunos distritos. ¿Cuántos miembros tiene ahora iHopsa? iHopsa está llegando alrededor de unos 50 miembros. ¿Solo de la ciudad de Satipo o de distintos ámbitos? De distritos. ¿Distritos? Sí. Y se fue así captando. Yo me recuerdo, Brayton, una vez, ¿te acuerdas cuando hicimos el lanzamiento del curso de la historia de Satipo? Claro, sí. En el local, y no vinieron, o sea, los periodistas o la gente que esperábamos, ¿no? ¿Invitaste tú, a quiénes invitaste para ese lanzamiento? Creo que fue en el salón parroquial, ¿verdad? Sí, a diferentes autoridades, a todas las casas de los televisoras, radios, medios de ¿no? comunicación, radios, ya. Porque según la Constitución, los medios deberían difundir cultura, ¿no? Aportar al conocimiento, ¿no? Pero no fue así. Y yo me recuerdo que me decías, pucha, que no me sienta mal, ¿no? También Rodríguez, ¿no? Me decía, Jesús, no te sientas mal, ¿no? Y yo me acuerdo que te dije que no, porque cuando se forma iHopsa, yo te comento de que por 3 veces convoqué y yo era el único que había ido a la reunión. Y a la 4ª vino 1 y conversamos. A la 5ª vinieron 2 y así se formó. ¿Y tus convocatorias, pero cómo las hacías? ¿A través de internet? Del Facebook. Yo había creado un grupo de WhatsApp con todos los amigos que tenía, pero yo entendía que tendrían algunas actividades más prioritarias, pero y por las redes, ¿no? Compartía todo. Entonces, pero tuve paciencia a que se logre, ¿no? Y este es un mensaje para los jóvenes que quieran quisieran formar organizaciones juveniles. Yo les pediría que tengan bastante paciencia, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido el principal desafío de iHopsa, aparte de su creación propiamente dicha, hasta ahora? Sí, para diseñar, por ejemplo, el estatuto de iHopsa, identifiqué dentro del diagnóstico 2 factores trascendentales que pasaba para que las organizaciones juveniles no continúen. Entonces, esos 2 factores eran de que los líderes o la organización lo involucraban rápidamente a un partido político. O sea, eran creadas para fines políticos, ¿no? Y lo otro era que era muy débil, ¿no? A nivel de estructura orgánica o de visión, ¿no? ¿Qué más? Entonces, tenía que controlar ello. Lo primero el tema político se logró lidiar, porque en el estatuto, en el artículo 18, señala de que está prohibido utilizar la organización para fines políticos. Pero, sin embargo, ustedes en el 2019 creo que postulan dentro de la elección para asumir el cargo político de... ¿cuál es el Consejo Provincial de la Juventud? El CPJ, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué
hacen esa iniciativa si el estatuto, por decir, decía que no podía postular en política, ¿no? Correcto. No, el término era de que no se podía utilizar la razón social y el logo para fines políticos, ¿no? Ok, pero sus miembros sí podían postular, participar en política. Claro, o sea, yo siempre señalaba de que, oye, si vas a venir a alguna reunión y tienes un color político, obvia, ¿no? Y ahí va Brayton la visión que tenía, ¿no? De que y en la asociación hay diferentes canteras políticas, ideológicas. Entonces, pero ¿cuál es lo que tenemos en común? ¿No? ¿Qué es lo que nos une? Entonces, ya, desarrollo para los jóvenes. Entonces, planteémonos en eso. Dime, ¿tú consideras que es fácil organizar a los jóvenes? Sí y no. El ímpetu del joven siempre va a ser proactivo, pero a nivel o sea, como la pregunta es organizar, se torna complicado por factores tanto económicos, sociales, ¿no? Porque el joven está enfocado en algunas cosas por su misma etapa de desarrollo, ¿no? Tanto académicos, laborales. Y este tema organizacional, dirigencial, no lo toma muy en cuenta porque no cumple esos requisitos, ¿no?, de desarrollo que ellos quisieran. Yo personalmente te digo, al menos dentro de la provincia, he sido testigo presencial de las veces en las que la juventud ha querido hacer un impulso de desarrollo para su generación en su momento, ¿no? Soy consciente de más o menos de ello desde el año 2006, 2007, ¿no? La ley exige que en cada jurisdicción tenga que haber un consejo provincial, pero sin embargo no se ve la participación de los jóvenes. Yo creo que ahí hay un problema, no sé cómo lo verás tú. Lo que sucede es que, vamos a decirlo así, los viejos ya asumen que la participación del joven dentro del escenario local, nacional, por decir, solo debe estar relegado a participación en actividades académicas, participación en actividades artísticas y participación en actividades deportivas, ¿no? Por eso es que siempre los políticos suelen decir, ya, la juventud, ya, listo, cultura y deporte, no sé si has escuchado, cultura y deporte, pero nunca se le dice al joven, oiga, siéntese conmigo porque acá vamos a hablar de cuestiones políticas, acá lo que vamos a hablar es de cuestiones dirigenciales, donde tú conmigo vamos a marcar cómo es que una generación va a salir al desarrollo en el flote. No hay eso, no sucede. O algún político se ha sentado con ustedes para decirles, ¿sabes qué, Mayelson? Vengan acá. O mejor aún, una autoridad, tanto distrital, provincial, les ha dicho, ustedes vénganse, muchachos, quiero que se sienten conmigo para ver cómo vamos a hacer desarrollo. ¿Ha pasado eso? Ha habido algunos acercamientos. Sí, pero así en la práctica. Para concretar, no. Yo creo que se cumple el dicho que siempre repito, el oprimido se convierte en opresor. Así como nosotros, ya cuando estamos grandes, no hacemos caso al niño, el adulto, el viejo, no hace caso al joven. Y quizá pase lo mismo también nosotros como jóvenes cuando ya pasemos a la siguiente etapa. ¿Pero no sientes que esa es una forma de justificarlos? Yo personalmente nunca he coincidido con ello, ¿no? Te digo porque en alguna oportunidad veía, por ejemplo, jóvenes, pero te estoy hablando de unos jóvenes que eran, pues ahora ya deben estar sobre los 30, ¿no?
Y ellos, en la etapa en la que yo también por lo menos tenía de 19, 20 años, sucedió pues el nacimiento de un movimiento político que se llamaba Movadef, que sí seguro que lo has escuchado, correcto, pero que ahora ya no es lo que era, ¿no? O no lo sé, pero al menos ha perdido ese protagonismo que antes sí tenía. Pero una de las cosas que hacía y que yo vi es que utilizaba a los jóvenes, o sea, ya sembraba en esas juventudes. Y lo que estos jóvenes de ese entonces repetían casi como un poema, una consigna, me imagino yo, de que la existencia de este Movadef obedecía a una situación en la que era necesario una amnistía general para policías, militares y obviamente también miembros de Sendero Luminoso. Y una de las cosas que a mí más me sorprendía del discurso que se había preparado para ellos era básicamente el tema de que esto era necesario porque lo que se vivió entre los 80 y los 90 fue pues una guerra. Y en la guerra pues naturalmente hay muertos, hay heridos, o sea, eso es natural en una guerra, es lo que decían ellos. Pero cuando eran sometidos a entrevistas, como ahora por decir, los periodistas solían ser muy inquisidores con ellos. O sea, les cuestionaban, ¿no? Le decían, pero oiga, ¿tú nunca has visto Tarata? ¿Tú no has visto Lucanamarca? ¿No has visto lo que son capaces de hacer los terroristas? No es un cuestionamiento así frontal, ¿no? ¿Qué vas a saber pues, si tú cuando sucedió eso ni existías, ¿no? O eras un bebito, ¿no? O sea, y encima del cuestionamiento como una especie de desprecio, de como si para yo saber sobre una etapa histórica tendría que haber nacido ahí. Pues una falacia completamente, ¿no? Por decir, si fuera eso así, nosotros no podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial porque los dos no nacíamos en esa época, ¿no? Pero bueno, y yo pensaba en ese entonces, Mayelson, y decía, ¿no? ¿Por qué esos jóvenes están dando cara por Movadef? ¿Por qué no dan cara por Perú Posible en su momento, ¿no? Por su solidaridad nacional, que era de Castañeda Locio, Somos Perú, el APRA? ¿Por qué no ellos por esos partidos y por qué sí por Movadef, que efectivamente pues, su nacimiento fue cuestionado, ¿no? Pero una de las cosas que yo me daba cuenta era que Movadef, para bien o para mal, les daba importancia a esos jóvenes. O sea, les decía, ya, ¿tú de dónde eres? San Juan del Lurigancho, listo, vas a ser secretario provincial, o mejor dicho, secretario distrital de San Juan del Lurigancho. Y al otro, sí, ¿tú cuántos años tienes? 18, ya vas a ser secretario nacional. O sea, les daba cargos, ¿me entiendes? No, amigo, ¿sabes qué? Ponte acá y vamos a conversar de cultura y deporte. No, vamos a hablar de política y tú vas a saber esto, ¿no? Y no solo eso, sino también te daba apertura. O sea, entrar al núcleo de un partido político no es pues una tarea fácil. O alguna vez algún político a ti te ha dicho, ¿sabes qué? Siéntate conmigo y vas a ver cómo se gobierna o vas a ver cómo se administra, con quienes me reúno yo. No lo hacen, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo me di cuenta y desde ese momento lo empecé a cuestionar. No puedes tú cuestionarle la preferencia que tiene un joven de decir, oiga, como el periodista, ¿no? Porque usted pertenece a Movadef. Sí, pero dime tú si Castañeda Locio me va a dar la apertura que me da este partido. Dime tú si Toledo me va a dar la apertura que tiene este partido. Dime tú si Humala o ahora más contemporáneamente, ¿no? Porky, ¿no? No hay. Y la juventud, Mayelson, tiene una necesidad cada vez más ignorada, tal vez, de querer participar en política. No te olvides, por ejemplo, que en el 2015 Julio Guzmán sostuvo su candidatura principalmente por jóvenes, y yo podría decir inclusive adolescentes, que no votaban inclusive. Pero entonces ahí se ve claramente de que hay una necesidad muy imperativa y muy urgente de atender a la juventud, pero rompiendo ese esquema de que la juventud solamente tiene que servir para la cultura y el deporte. Que no está mal, pero ese es el enfoque que se le da y se le niega el espacio a situaciones políticas, lo que tú estás armando desde ahora, y creo que ya inclusive en esa brega ya estás dejando de ser joven. Pero te preguntaba sobre el tema de si era fácil o difícil agrupar a los jóvenes, porque en ninguna parte de lo que tú me cuentas
Por ejemplo, me dices, pero Brayton, yo recibí el apoyo de tal institución o recibí el apoyo de, puede ser privado o estatal, pero lo hiciste solo, ¿no? Eso ya de por sí implica pues un gran esfuerzo. Me dices que te faltaba dinero y todo eso. Ahora, ¿en qué posición se encuentra IJOPSA respecto a ese tema? ¿Ustedes sienten que hay apoyo del Estado? ¿Sienten que hay apoyo de las instituciones privadas? ¿Están insertados dentro del escenario político de decisión o no? ¿O qué crees que falta ahí, Mayelson? Bueno, dentro de la situación actual de IJOPSA, bueno, nos hemos posicionado dentro de una de las organizaciones más importantes de la provincia. Se ha visto el trabajo. Hemos estado demostrando como jóvenes que tenemos bastante profesionalismo, responsabilidad en nuestros actos. Ahora, sobre el tema político, yendo ya al significado de política, ¿no? que es toda acción que tú realizas a favor, ¿no? del común, de la comunidad, ¿no? Pero fundamentalmente la toma de decisiones. Sí, bueno, IJOPSA forma parte del Consejo de Coordinación Local Provincial. Esos fueron logros históricos, ¿no? Y con ello logramos el financiamiento para el expediente técnico de la Casa de la Juventud y la Cultura. Eso lo hicimos en razón que nos dieron la espalda a todas las autoridades de la provincia. En un presupuesto participativo todos nos dieron la espalda y yo fui la persona que sustentó, y con mucha lástima vi cómo ¿Dónde sustentaste eso? en el campo ferial, en el presupuesto participativo del 2019, que fue el último, bueno, el antecesor, por la pandemia ya no se realizó, y sustenté las necesidades de un proyecto de esa magnitud. ¿Por qué? Y ahí va, como mencionas, las decisiones políticas. Las autoridades en tema de políticas públicas en juventudes están al revés. Festejan la creación de penales, de comisarías, de cuarteles, pero una casa de la juventud le dices y se ofuscan. ¿Cómo se ofuscaron en esa oportunidad, Mencioné la importancia de que somos el 25% de la población, es un proyecto que involucra a todos los distritos, ¿no? Y al momento, como yo era miembro del CCL también, yo exhorté a un voto. Solamente queríamos que nos financien el expediente. ¿Cuánto costaba el expediente técnico? El expediente está alrededor de 130.000 soles. Estábamos queriendo que lo financien. Y miro para todos lados y ni un solo alcalde, regidor levantó la mano. Y está grabado. Estamos hablando del gobierno del actual alcalde Iván Olivera, ¿verdad? Exacto. Y ese día dije la pena que me da que el alcalde no estaba presente en este tipo de eventos que convoca a la sociedad civil para planificar los proyectos. ¿Qué alcaldes habían ido ahí? El Consejo de Coordinación Local lo conforman los alcaldes distritales. ¿Habían ido todos? O sea... algunos, no me recuerdo muy bien, pero si no iba su primer regidor o algún regidor que lo representaba, ¿no? Pero tal vez ese era el problema, o sea, estar sentado con un primer regidor no es lo mismo que estar sentado al lado del alcalde, ¿no? Sí, pero siempre la perorata o la falacia o el discurso de campaña es juventud. Y yo, en todas las entrevistas que doy, yo no creo, o sea, actualmente en políticos que digan la juventud, por lo menos de los actuales. ¿A cuál actual político, por ejemplo, le has escuchado hablar de juventudes o es que a ninguno todavía? En campaña todos. No, ahora, en esta campaña para el 2022. Actualmente, con un tema en particular, todavía no. ¿Ninguno? No, pero sigo viendo de que hay actitudes de no mejorar la política, o sea, cómo se lleva un proceso de campaña o los valores democráticos, o sea,
no veo actitud de los políticos para tratar de mejorar, y más que todo la expectativa que le puedes dar al joven. Y eso es necesario. Tú has salido a campo, has salido a las zonas, digamos, fuera de la capital de la provincia, Pangoa, Río Tambo, tanto en sus zonas urbanas como en las zonas rurales, Mayelson. Conozco el corazón de Vizcatán, Brito. O sea, pero ¿cuál es en ese caso, lo que tú has podido escuchar de ellos? Porque me imagino que al salir conversaste también con las juventudes de esos lares. ¿Y cuál crees que en todo caso es el sentir o la necesidad más urgente que tiene la juventud? A ver, bueno, las realidades son distintas, las necesidades también. Pero oportunidades académicas y laborales, ¿no? Y ese es un trabajo pendiente. La juventud se tiene que entender como un enfoque transversal, ¿no? Yo siempre hablaba de que orgánicamente, si un alcalde le quiere dar la importancia a la juventud, no la pongas como una oficina, tampoco no lo pongas como una sugerencia o gerencia, ponlo como un órgano desconcentrado directamente de alcaldía. Y ahí llega lo que tú mencionas, que sea los jóvenes que estén al lado del alcalde para tomar decisiones. Ahora, no solamente tenemos al alcalde, también tenemos un gobierno regional. ¿Y cuál crees que es, en este caso, la interacción que ha tenido el gobierno regional con AIJOPSA, con la Asociación de Jóvenes de este tipo? Con el gobierno regional hemos trabajado algunos proyectos, igual como hemos trabajado con todos, pero fue ya por la contundencia que teníamos, ¿no? Como tú entenderás, ya la formación que yo tenía de Derecho, te da unos conocimientos más, más sobrios, ¿no? A comparación de que un joven que estudia, no sé, otras carreras, no los puede tener. Entonces, yo era un poco más, en los documentos que ingresaba, por ejemplo, claro, ya la base legal, ¿no? Sustentaba lo más cercano, ¿no? A la realidad con datos estadísticos. Pero, como te menciono, si queremos que haya una operatividad, una consecuencia de la participación de los jóvenes, sí o sí se tiene que poner como un órgano desconcentrado a la juventud. Actualmente hay los consejos regionales, los consejos provinciales, los consejos distritales de la juventud, pero están limitadas a un proceso electoral, ¿no? Que se recompongan, que se habiliten, y son órganos que transitoriamente e intermitentemente se ponen en funcionamiento. Entonces, yo creo que ese sería uno de los aportes que yo daría o recomendaría a nivel nacional, ¿no? Yo pienso que para los jóvenes se debería empezar de alguna manera, dejar de ser mezquinos. Vamos a decir, la generación adulta suele ser muy mezquina con los jóvenes. Y te digo esto porque en la pandemia, al menos yo lo he visto también igual, la juventud ha tenido una participación protagónica cuando se hizo la colecta para la compra de balones de oxígeno. No vi, por decir así, adultos que fueran personas de 35, 40, 50 con su latita en la mano a pedir la colecta. No lo vi. Vi jóvenes, ¿no? En Satipo, en Mazamari, en Pangoa. Pero nadie se ha tomado un minuto para decirle a los jóvenes, oiga, gracias, ¿no? Se logró recolectar un promedio de 125.000 soles, que se compraron balones que hasta ahora están en el hospital con sus stickers y todo. Pero como te digo, nadie. Y no solamente es el decir gracias de palabra, sino también el agradecimiento tiene que venir en la manifestación de una preocupación para dar lo que tú has dicho. Darle oportunidades académicas, en Satipo yo siento que ya no las hay, por decir, solo tenemos la única que es la Universidad del Centro,
que es Facultad de Ciencias Agrarias, me parece. Y bueno, la UPLAECH se fue la UPLA, solo está la UNICSA, que también creo que ha tenido problemas con su local, y nada más, ¿no? Entonces, no hay mayor oferta académica y siento que nadie se preocupa por generar, al menos desde el espacio estatal, deberían generarse las condiciones para que una universidad pueda estar con las carreras completas aquí, ¿no? O sea, facultad de ciencias sociales, de repente de derecho, medicina, ¿no? No hay, ese sería un sueño quizás que deberíamos tener, porque no hay una universidad de ese calibre, digamos, multidisciplinario en el BRAEM, no la hay. Y los jóvenes, pues en busca de eficiencia, de excelencia académica, de todas maneras, como en mi generación, se tienen que ir a Lima o a Huancayo o a alguna otra capital de región que tenga una universidad que valga la pena, ¿no? Y ese es un gran problema, porque genera de alguna forma que los jóvenes tengan que buscar un mejor futuro en otro lugar, pero esto genera al mismo tiempo una suerte de desafío para el mismo joven. Si tú no tienes el dinero para poder mantenerte en otra ciudad, es complicado. Eso es por un lado. Pero por otro lado también está el tema de la inserción laboral que tú mencionas, ¿no? No hay gran empresa, ni mediana empresa, ni microempresa en Satipo. Lo que hay es pequeñas iniciativas de comerciantes que a duras penas pueden pagar a una persona de repente quizás hasta un sueldo mínimo, tal vez menos. Y tampoco no hay nadie que se preocupe por generar esas condiciones económicas, Mayerson. Al menos desde tu espacio yo te veo que eres casi como el único lobo que clama en el desierto, ¿no? El lobo estepario. Pero más allá de eso, los que verdaderamente ahora mismo están ganando un sueldo por esa finalidad no lo hacen. ¿No sientes tú que esa es una especie de mezquindad? Sí, bajo la forma en que abordas la problemática se entiende como mezquindad, Brito. Y es en todos los ámbitos, ¿ah? O sea, hay mezquindad política, laboral, académica. Y creo que la competitividad es uno de los términos que tenemos que arraigar para poder crecer como sociedad, como país. ¿A qué te refieres? A que el que trabaja en una municipalidad, el docente que enseña en la universidad, el político, no le da el espacio a un joven porque tiene miedo a perder el espacio, su que espacio, el joven trabajo. crezca y lo opaque. Correcto, entonces, y no dan lo mejor de sí. Entonces, quizá porque yo nunca, o sea, no tengo ese temor, ¿no? De que, porque siento que tengo la capacidad de poderme desenvolver en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores que nosotros creo que tenemos que arraigar siempre en los mensajes de la importancia de la competitividad, como lo hacen los países desarrollados. O sea, si nosotros nos vamos a poner a pensar de que vamos a tener una buena universidad, las buenas universidades generan competitividad, porque cada año votan mejores profesionales cada año. Y eso invita a que los que ya han egresado se sigan esforzando. Pero eso, hablando de eso, Mayerson, ¿no sientes que eso de alguna manera colisiona con el pensamiento que propone, por ejemplo, la izquierda peruana? Propiamente dicho, Vladimir Cerrón. No sé si te acuerdas tú que hace poco nomás dijo que la derecha peruana en el Perú ha gobernado 200 años y que la izquierda también debería gobernar un periodo similar, tal vez. ¿No sientes tú que eso es como una antítesis de lo que él plantea? Porque en todo caso lo que él debería decir es que debería haber un espacio para la competitividad que tú dices. Y acá tiene que ganar el mejor, no importa si es de izquierda o de derecha o de donde venga, pero acá que gane el mejor. ¿No te parece eso que es así? Pero sí, mira, si el secretario general del partido que está gobernando el Perú piensa así, entonces tú vuelves a ser nuevamente el único lobo que clama en el desierto, porque eres el único que piensa que en el Perú, y propiamente dicho en tu localidad, debe haber competitividad, que es lo natural y que permitiría evolucionar y mejorar, pero el señor no piensa así. ¿Qué opinión te merece eso, Mayerson?
Eh, bueno, presumo que es conforme a su línea ideológica, ¿no? Si podríamos hablar del comunismo, la igualdad, ¿no? Eh, pero creo que ese es uno de los desafíos que tenemos los jóvenes, ¿no? De poder plantear algo más progresista. Ni el imperialismo ni la derecha de carácter salvaje, ¿no? Que no respeta el medio ambiente o al ser humano, la dignidad del ser humano, ni una izquierda que tiene algunos pensamientos antiquísimos, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese camino. En IHOPS he tratado de que hablemos de desarrollo, más allá de las posturas políticas o religiosas que tenga cada... ¿Y qué piensan los jóvenes sobre eso? Mira, a veces en el ámbito organizacional casi no podemos tocar esos puntos, ¿no? Porque nos desarrollamos en una línea común, pero fuera de... Ya hablándote yo quizá como político, ¿no? Y si podemos debatir sobre la Constitución, etcétera, yo creo que en el capítulo económico, el de la Constitución actual, está correcto. O sea, he leído... Pero perdón, ¿tú sientes que es necesario cambiar la Constitución? ¿O sientes que está bien como está? Yo creo de que está bien. Está bien como está. Está bien. Lo he leído, he llevado cursos en el Congreso de la República sobre la Constitución, ¿no? Y sí requiere algunos ajustes, ¿no? Pero la población tiene que entender que la Constitución viva somos nosotros, nuestro comportamiento. Que un papel esté publicado en todas las casas y no lo cumplamos, va a ser más de lo mismo. Entonces, creo que partiríamos con una mea culpa y ver si estamos cumpliendo con las líneas básicas de la Constitución. Pero ¿por qué entonces se está generando como una suerte de atmósfera en la que se está repitiendo esto? Que haya un cambio constitucional, que haya un cambio constitucional. ¿A qué crees que se debe eso, Mayerson? A que hay población de que si le preguntarías vamos a hacer el cambio de la Constitución, te diría sí, pero no te diría por qué, ni te daría el sustento técnico, legal. Pero ¿no sientes que eso sería de repente repetir lo que ha sucedido ya en otros países donde también ha hecho un cambio constitucional y básicamente lo que ha servido es para que los políticos de turno puedan perpetuar su poder? O sea, en el fondo, bajo la corteza de que se va a cambiar todo, en realidad lo único que se cambia es el tiempo de mandato. Y pasó en Bolivia también, ¿no? Sí. Y fue generar un problema mayor. ¿Tú piensas eso? ¿Piensas que es así o cuál es tu opinión al respecto? Por los mensajes que está dando el presidente, no mucho, porque el presidente no... Sí, pues no suele dar... Quizás no entra a tallar, ¿no? Pero el partido de turno tiene una línea planteada, ¿no? Él señala de que es momento que la izquierda gobierne, ¿no? Y es muy peligroso de que un gobierno o una línea ideológica o un partido esté mucho tiempo en el poder. Hay que saber de que la teoría del poder es que entre más poder tienes, eres más corrupto. Entonces, el desarrollo de un país no se puede basar en una persona y en un solo partido político. Me hace recordar un poco un episodio que yo leí en algún momento sobre por qué Estados Unidos, por ejemplo, bueno, en el sistema americano, el sistema estadounidense mejor dicho,
la elección de presidente, a diferencia del Perú, permite una reelección inmediata al presidente, ¿no? Por ejemplo, Barack Obama hizo 8 años, George Bush hizo 8 años, porque el presidente solo gobierna 4 años, no 5 como en Perú. En nuestro país hay una alternancia, ¿no? O sea, tú puedes postular las veces que quieras, pero siempre dejando un espacio de 5 años de diferencia. Pero bueno, la diferencia es que en Estados Unidos un presidente solo puede ser presidente solo 2 veces en su vida. O sea, la primera vez que postulas, y si deseas, postulas una vez más y ahí queda. Pero lo que yo leí era que eso obedecía a una costumbre que se hizo desde la fundación de Estados Unidos, ¿no? En la que, en este caso, George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, él, según lo que decía el texto, era que él era un presidente muy carismático, ¿no? Muy querido también en Estados Unidos. Y hubiera podido ser presidente las veces que quiera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a él él mismo se autorreguló y él dijo, postuló una vez, una segunda y ahí quedó. Y él le dijo, pero si tú podrías postular una tercera vez y la gente seguiría votando por ti, ¿por qué no lo haces? Y él dio una razón muy sensata, ¿no? Estados Unidos no debe depender de un hombre, Estados Unidos debe depender de sí mismo, o sea, en cualquier circunstancia de cualquier persona que lo pueda gobernar, ¿no? Y creo que es lo que tú estás diciendo en realidad. Me parece excelente que hayas llegado a la misma conclusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que esperemos que cambie este panorama político para bien y que volvamos a las épocas de bonanza que teníamos quizás hasta unos 5 años atrás, no lo sé. Pero ¿cuáles son, en todo caso, Mayelson, las perspectivas que tienes a futuro, ahora? A ver, las elecciones de IJOPSA se vienen sí o sí este año. Ya. Yo he señalado que por mis convicciones de respeto a la democracia y fortalecimiento de los valores democráticos, yo no voy a volver a postular, porque lo mismo, o sea, tipo no lo va a hacer 1, 2, 3, Brayton, o sea, necesitamos más jóvenes, más líderes, más ciudadanos que entiendan de que ni uno adelante ni uno atrás, juntos, o sea, lo vamos a lograr. En primera línea es una responsabilidad que tengo. Mucho se habló de siempre, y a mí me fastidia un poco que era tu asociación. Como si fuera una propiedad privada, sí, tuya. Y okay. No, cuando se diseña el estatuto, yo siempre pensé de que es un regalo para Satipo, o sea, es mi regalo, ¿no? Es tu aporte a la historia satipeña, IJOPS. Sí, entonces, y no o sea, si me he mantenido al margen por mucho tiempo, he tenido invitaciones políticas para participar como regidor, no lo he hecho porque uno tenía una misión que es lograr el financiamiento de la Casa de la Juventud, y eso no lo podía haber logrado estando en un partido, ¿no? Porque lo iban a ver que está politizado. Entonces, y hay intereses superiores, y para mí Satipo es más importante que mi misma persona, ¿no? Dime, ¿piensas postular en política tú en algún momento? Presumo que sí, porque creo que tengo unas ideas, me he ido formando, no necesariamente para ser alcalde, pero sí para ser un buen ciudadano y alguien que quiera trascender. Por ejemplo, cuando uno estudia Derecho, yo me acuerdo cuando una de las primeras clases, ¿no?, que te hablan del abogado, el abogado es la persona ilustre de la sociedad. Y yo me quedé con eso, entonces yo quiero ser un ciudadano, no tanto un abogado, pero sí un ciudadano reconocido, y para ello no necesariamente tienes que ser alcalde, pero si la historia y Satipo necesitara de mi aporte, siempre voy a estar ahí, y sé que también la política o los cargos de voto popular o los cargos políticos son una de las mejores formas para uno volver realidad las metas o proyectos que uno tiene para su pueblo. Es un medio, entonces, que quizá como empresario no lo puedes hacer, ¿no?, pero como autoridad sí. Entonces,
Sí, lo más probable es que pueda incursionar en la política en las siguientes elecciones. Yo recuerdo, me remontas mucho a un discurso que dio Barack Obama cuando era presidente de Estados Unidos, y él reflexionaba un poco sobre quién era el personaje más importante dentro de la sociedad, ¿no? Y él se cuestionaba y decía, tal vez un político, ¿no? Tal vez de repente un líder social, y él decía, en realidad el personaje más importante dentro de una sociedad es un ciudadano. Y él decía, ¿por qué? Porque hace 70, 60 años atrás, los ciudadanos negros de Estados Unidos tuvieron que reclamar, tuvieron que hacer una serie de protestas que les ocasionaba la pérdida de su libertad, de su vida, para que se generen condiciones en las que él, luego después de casi un siglo después, pudiera ser el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos. En realidad, ese país pues, ha tenido episodios de violencia contra la raza negra de manera muy frecuente, incluso hasta ahora hay cuestionamientos por eso. Entonces era bien difícil, bien complicado hablar de que Estados Unidos pudiera tener un presidente de raza negra o afroamericano, ¿no? Entonces es muy complicado. Quizás nosotros no lo podríamos dimensionar realmente, la palabra que mencionaba Barack Obama respecto al sacrificio que han hecho también sus conciudadanos afroamericanos, porque nosotros no somos una sociedad racista, no lo somos, no al menos en la dimensión que tienen ellos. Quizás en cierta medida, tal vez de repente todavía haya cierto racismo en el Perú hacia más bien la raza india, ¿no? Indígenas amazónicos o indígenas andinos, pero no en la misma dimensión que hay en Estados Unidos. Entonces, es por eso que él hace hincapié en eso, ¿no? Y que concuerda con lo que tú dices, que dentro de esto sería bueno que los jóvenes que nos van a ver ahora en las redes sociales puedan entender la dimensión de las palabras que tú estás diciendo. Que lo importante en una sociedad, como lo dice Barack Obama y como también tú lo dices, es que existan buenos ciudadanos. Para mí son como arenas de mar, ¿no? Son poquitas, pero tú sumas 1, 2, 3, 20, 30 millones de arenas, de granitos de arena, y hacen una hermosa playa, ¿no? Como yo lo veo de esa manera. Y si nosotros queremos ser pues algo horrible como ciudadanos también, eso se va a traducir en la sociedad. Pero bueno, finalmente, ¿cuál sería tu mensaje a la juventud y a la ciudadanía en general, Mayelson? No he leído mucho a Barack Obama, pero creo que las bases de tener principios progresistas nos pueden hacer coincidir con líderes o realidades de otros países, ¿no? El mensaje a la juventud sería de que si van a incursionar en política, tengan muy presente la importancia de los intereses colectivos. El día en que tú quieras favorecer a un grupo pequeño o a ti mismo, ese día ya no vas a ser un buen político, ¿no? Entonces, en primera línea esa sería mi recomendación. Siempre tenganlo presente. Yo, por ejemplo, ¿por qué no digo que quiero ser alcalde? Porque actualmente el sistema político no da las condiciones para uno ser un buen ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas mucho dinero hoy en día para ser alcalde. Necesitas de muchos favores para ser alcalde. Entonces, ¿se podrá gobernar en esas condiciones? O siempre terminará siendo un títere de alguien más. Exacto. Hay intereses económicos, ¿no? Que el grupo que te puede llevar al poder, y dirigenciales, personales, entonces no terminas de plasmar tu idea, ¿no? Y si no tienes la suficiente capacidad,
terminas como muchas autoridades de nuestro entorno. Pero en todo caso, ¿qué debería hacer la juventud para cambiar ese modelo que vivimos ahora, que tú dices que desgraciadamente estamos sometidos siempre a un poder, sobre todo económico? Tenemos que, como señalaba, mejorar los valores políticos. Yo cuando hago la historia de ese tipo, señalo que me considero contracultural, porque estás yendo contra la corriente en algunos aspectos. El joven hoy en día, quieres ingresar a política, ya bacán, vas a pintar, ya bacán, no quieres pintar, te voy a pasar un link donde están haciendo encuestas y tienes que darle like. ¿Tú crees que eso, Brayton, es hacer política? ¿Crees que con eso vas a mejorar la sociedad? ¿No es mejor hacer actividades cívicas? Oye, o conversatorios, al menos. Hablar de por lo menos de los principios en política, ya, del ideario del movimiento regional, del partido. Hablar de la Constitución, hablar de los derechos humanos, partiendo de ahí, hacer un análisis de la realidad, dar datos. Actualmente, según el Jurado Nacional de Elecciones, el 24% de electores van a ser jóvenes, de 18 a 29. Ese es un poco más, es prácticamente la cuarta parte de la población electoral. ¿Y qué te quiero decir? Jóvenes, si nosotros nos decidimos hacer buena política, en el Perú o en cualquier provincia del Perú, podemos ser alcaldes. Nosotros los jóvenes podemos poner al alcalde. Puede haber alcaldes de 29, 28 años. Entonces, pero necesita de bastante convicción, ¿no? Ya posteriormente, a mí lo que sí me gustaría, y los jóvenes que quisieran cambiar esto, yo les recomendaría que hagan un movimiento, un partido político. Por ahí podemos comenzar, si queremos cambiar en algo la realidad del país, ¿no? Y llevar todos nuestros principios, nuestros valores a ese partido y insertarnos en esta marea, ¿no? En esta marea, y poder competir con esos poderes o con esos intereses que a veces no están muy cercanos a la problemática que tiene nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, Mayelson, ha sido un gusto conversar contigo. Yo creo que va a haber otras oportunidades también en las que vamos a poder conversar más, de repente hasta cierto punto debatir contraposiciones, o quizás reflexionar también sobre la coyuntura actual y qué es lo que nos depara el futuro. Muchas gracias, Mayelson, por esta conversación. Muchas gracias, Brayton. Nos vemos pronto.